Vamos a dar inicio hoy en esta tarde a este módulo de sanidad interior, ¿verdad? Vamos a estar viendo hoy el paso número 2 de este módulo, así es que vamos a prepararnos, te invitamos a que estés atento hasta el final de esta transmisión y vamos a hablar hoy sobre la fe y la confianza en nuestro Creador, ¿verdad? Creemos que esto va a ser de bendición para tu vida, va a haber un cambio, ¿verdad? Así es que vamos a dar inicio y quiero empezar con una reflexión acerca de unos alpinistas, exploradores que querían alcanzar la cumbre del Everest, ¿verdad? Y durante días ellos se habían preparado, estaban escalando para llegar a esa cumbre, ¿verdad? Habían escalado por días hasta llegar al tercer campamento prácticamente. Ya les quedaba el último tramo para alcanzar la gloria, ¿verdad? Pero de repente hubo un cambio, ¿verdad? Les avisaron del campamento base que tenían que detenerse porque se avecinaba una tormenta y era necesario que se quedaran en ese campamento número 3 antes de alcanzar la cumbre, ¿verdad? Todos, algunos comentando, quizás desanimados, y hubo alguien por ahí que insistió mucho en que tendrían que hacer un esfuerzo solamente y llegar antes de aquella tormenta, ¿verdad? Mientras la mayoría del grupo estaba descansando en esas casas en las casas de campaña, ¿verdad? Ese intrépido se levantó, tomó los picos, arneses, ¿verdad? Sus cuerdas, sus botas, su material y empezó a escalar él solo, ¿verdad? Dentro de sí él decía, si ellos no quieren la gloria, si no quieren hacer este esfuerzo, yo sí lo voy a hacer y mi nombre, ¿verdad? Va a quedar escrito en la historia, mi nombre va a salir en los diarios, en los periódicos. Y aquel hombre empezó a escalar aquel último tramo del Everest mientras atardecía prácticamente el cielo se empezó a tornar negro porque se avecinaba aquella tormenta, ¿verdad? Mientras aquel hombre escalaba, de repente sentía como el viento empezaba a cortar, ¿verdad? Su cara, su rostro, un viento muy frío, empezó a nevar fuertemente y cada vez se iba oscureciendo. Mientras este hombre escalaba, de repente, ya en medio ya de una oscuridad y de una tormenta avanzada, de un frío, ¿verdad? Muy fuerte, sintió como en algún momento se resbala y empezó a caer al vacío, ¿verdad? Hasta abajo, cuando de repente sintió un jalón y era que se terminaba su arnés, aquella cuerda que lo mantenía, ¿verdad? Que era su seguridad en aquel momento, ¿verdad? Empezó a sentir aquel frío, ¿verdad? Nuevamente, en aquella soledad, empezó a sentir el frío, cómo cortaba, ¿verdad? Su cuerpo, cómo se balanceaba en medio de aquella tormenta y aquella nieve, aquella oscuridad, y empezó a tener miedo. En medio de aquella oscuridad empezó a clamar y a decir, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y en aquella oscuridad y en aquella tormenta empezó a escuchar la voz de Dios que le dijo, hijo, aquí estoy contigo, ¿qué quieres que haga por ti? Aquel hombre con toda la seguridad del mundo le dijo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Entonces escuchó la respuesta de parte de Dios y le dice, ¿verdad? Bueno, te voy a ayudar, quiero que saques tu cuchillo y cortes esa soga, ¿verdad? Esa cuerda, la cual él se hacía con mucha fortaleza como su único seguridad. Cuando escuchó aquella respuesta que no esperaba de parte de Dios,
¿verdad?, se aferró más fuertemente a aquella soga. Al día siguiente, cuando había pasado la tormenta, cuando fueron a buscarlo sus compañeros y amigos, entonces lo encontraron, ¿verdad?, pendiendo sobre aquel arnés, aquellas cuerdas, congelado, muerto, pero algo sorprendente, a solo 40 centímetros de una gran saliente que no pudo ver en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y yo quiero que reflexionemos, ¿verdad?, en esta historia, porque es cierto, veíamos en el paso anterior cómo nos aferramos a nuestros propios recursos, ¿verdad?, y dejamos a Dios, a nuestro Creador, como el último recurso, ¿verdad? Y es importante entender que la fe es imprescindible. La fe no solamente la podemos encasillar, ¿verdad?, a lo que es la religión. La fe la necesitamos desde que nos levantamos, ¿verdad?, que todo va a salir bien. No es opcional, es imprescindible, ¿verdad? Si nosotros hemos admitido realmente que hemos tocado fondo, ¿verdad?, o que nuestra vida, ¿verdad?, es inmanejable, si nos sentimos vacíos, si somos impotentes para no manejar nuestra vida, aquí entonces viene la pregunta más interesante, más importante. Entonces, si yo no puedo, entonces, ¿quién puede? Necesitamos la ayuda de nuestro Creador, en el cual nosotros podamos confiar nuestra voluntad y nuestra vida a su cuidado. ¿O crees que en medio de tus dificultades, una persona, por ejemplo, enferma del corazón, puede hacerse el mismo una cirugía a corazón abierto? Sería imposible, ¿verdad? Siempre tenemos que recurrir a nuestro Creador. Cuando nosotros compramos un aparato doméstico o un aparato sofisticado, ¿verdad?, siempre viene un librito que diga, o una etiqueta que dice: para mejor funcionamiento de este equipo, siga las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que poner nuestra vida en nuestro Creador, ¿verdad? Pero para muchas personas quizás les cuesta trabajo entender o poder creer en un Creador, en un poder superior. Hay varios impedimentos que quiero considerar en esta tarde. Y uno de ellos es primeramente la falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? Las Escrituras dicen: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, en Oseas 4:6. ¿Verdad? Quizás sepamos muy poco, si no es que nada, acerca de nuestro Creador, ¿verdad? Posiblemente tengamos una idea distorsionada, o solamente hemos crecido solamente con la idea de que existe un Creador. Pero las Escrituras dicen: este pueblo me honra solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? También en Mateo 22:29 encontramos que Jesús le respondió a los fariseos, dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A través de las Escrituras encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades, porque es el plan de vida, es también ¿verdad?, es nuestra brújula donde vamos a encontrar rumbo en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? A veces conocemos un Cristo crucificado, pero no un Cristo vivo y resucitado. Las Escrituras dicen que Él se levantó al tercer día, Él está vivo, Él no se quedó clavado en aquella cruz, ¿verdad? Otro impedimento es la idea de un Dios indiferente. Aunque no seamos rápidos para admitirlo, podamos creer quizás que sea como nuestros padres, ¿verdad? Como algunos padres, abusivo o ausente, o parecido a otras personas cercanas que nos abandonaron y que no les importa cómo nos sentimos, ¿verdad? Para ese tipo de personas que quizás sus padres se divorciaron, ¿verdad?, les cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad?, entender que
de un Dios que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Porque aprendemos a través del modelo de la paternidad, lo vemos a través de nuestros padres, y si este fue ausente, si este dejó a la familia, ¿verdad? Cuando no se crece con esa figura, cuesta trabajo entender cómo puede amarnos un padre al cual no le interesemos. En Isaías 49, 14, 15 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Otra de los impedimentos para creer en nuestro Creador es la idea de un Dios cruel, ¿verdad? Muchos piensan que Dios, ¿verdad?, es un ser, un anciano con barbas blancas, ¿verdad?, que siempre está enojado y está tratando de juzgar a los demás, ¿verdad? Nada que ver con la realidad, ¿verdad? Muchos piensan que Él es cruel y que, ¿verdad?, sobre todo, fíjense, esta idea se va formando desde nuestra niñez, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando nos portábamos mal siempre había una sentencia, ¿verdad? Si te portas mal, Diosito te va a castigar. Entonces crecimos con la idea de un Dios castigador, de un Dios, ¿verdad?, que está siempre viendo lo que hacemos o en qué momento nos equivocamos, ¿verdad? Y eso nos dio miedo, nos ha dado miedo ya no, desde toda la vida de decepcionar a Dios, ¿verdad? Y se van agrandando sentimientos de culpa y de pena, ¿verdad? Y ya de adultos seguimos temiéndole a figuras de autoridad, ¿verdad? Sentimos culpa y pena por cometer aún pequeñas faltas, ¿verdad? No es nada, ¿verdad? Dios no es cruel, sino todo lo contrario, dicen las Escrituras en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado desde el principio y siempre ha estado interesado en nosotros. Otro impedimento para creer en un poder superior o en nuestro Creador es que nos resistimos a las creencias espirituales. Muchos piensan que los conceptos y creencias espirituales no podrían serles útil. Muchos creen que todo lo que tienen para vivir son su voluntad y sus habilidades personales, y que Dios es como una muleta para niños o como una necesidad para individuos débiles, sin fuerza de voluntad, incapaces de manejar su vida. Pero conforme comencemos a descubrir la verdadera naturaleza de Dios, ¿verdad?, se nos quitará un gran peso de encima y empezaremos a ver la vida, ¿verdad?, desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Vamos a ver ahora algo importante, ¿verdad? Ese interés que Dios tiene por nosotros. Los planes de Dios, dicen Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, a través de esta escritura, lo que el Señor nos está diciendo es que Él tiene buenos planes para nosotros, ¿verdad? En la tercera carta de Juan, en el capítulo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces, a través de esto vemos el interés de Dios de bendecirnos de grande manera, ¿verdad? Y que nosotros tengamos una sanidad emocional, mental, espiritual, y esto a su vez va a traer una sanidad física. También en San Juan 10:10 dice el Señor Jesús, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida feliz, una vida con gozo, una vida, ¿verdad?, sin sobresaltos, sin depresión,
¿verdad? Él quiere librarnos de nuestras cárceles espirituales, de las jaulas en las cuales esté quizás tu alma, en los grilletes, ¿verdad? En las prisiones emocionales en que lo que quizás hoy en este momento estés pasando, ¿verdad? Jeremías 32 del 38 al 41 nos dice de esta manera: y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. A través de las Escrituras el Señor nos habla, ¿verdad? Él nos revela el interés que Él tiene por nosotros, ¿verdad? En el Salmo 37:5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Entonces, vamos a ver qué es la fe. Según las Escrituras, la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que estar asegurados, persuadidos, convencidos, ¿verdad?, de que lo que no se ve en algún momento va a existir, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a movernos según nuestros 5 sentidos, según lo que nosotros vemos, lo que nosotros olemos, lo que nosotros palpamos, ¿verdad? Lo que dicen nuestras circunstancias, pero eso no es la fe según Dios, ¿verdad? Aquí la fe es vencer las circunstancias. La fe, nosotros estamos creyendo en algo que aún es inexistente, ¿verdad? Hay 2 elementos en la fe, ¿verdad? Hay 3 elementos muy importantes, ¿verdad? La primera, para la fe se requiere visión. La visión, según alguien dice, la visión es un sueño, un anhelo, una meta implantada por Dios en la mente del hombre para que la ejecute, ¿verdad? Primeramente, fíjate, para echar a andar tu fe, tú tienes que tener una visión, ¿verdad? O sea, como en las compañías siempre tienen su visión y su meta, ¿verdad?, o su misión. En la visión ellos tratan de ver o de tener una fotografía respecto al futuro, respecto, ¿verdad?, a cómo se va a encontrar aquella compañía en cierto tiempo, ¿verdad? Para nosotros una visión es darnos cuenta, por ejemplo, en un plan de familia, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Tenemos que imaginarnos a nuestros hijos crecidos, casados, con una carrera, con una buena posición, ¿verdad? Eso es tener una visión. Pero la visión quizás pueda ser no solamente de largo plazo, nuestra visión respecto a cualquier circunstancia que tú estés enfrentando. Quizás hoy estés a punto de divorciarte, quizás hoy estés en medio de una deuda impagable, quizás hoy estés en una adicción que no puedes salir, quizás hoy estés en una situación muy difícil, en una depresión, te falta fuerzas para vivir. Y la fe, ¿verdad? Ahorita quizás las circunstancias te dicen que no hay salida, que todo está oscuro. Pero en la fe nosotros tenemos que vernos precisamente venciendo esas adicciones, viendo nuestro matrimonio, ¿verdad?, restaurado, ¿verdad?, en una situación renacido, ¿verdad?, como parejas, como renaciendo nuestro primer amor, viendo las cosas, ¿verdad?, que no son como si fueran, ¿verdad? Pero hay otros 2 componentes muy importantes. El segundo es creer con nuestro corazón y el tercero es confesar con nuestra boca. A través de las Escrituras, a través de los Evangelios, el Señor siempre hablaba mucho de creer,
¿verdad? Habla estas dos palabras, creer con el corazón y hablar con nuestra boca, ¿verdad? En Romanos 19 el Señor dice, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otra ocasión el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Si le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y creyeres con todo tu corazón que lo que dices será hecho, entonces ese monte se moverá, ¿verdad? Entonces será hecho lo que tú dices. Entonces, si te fijas, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Estos dos elementos que forman parte de la fe. La primera, creer, estar convencido de que las cosas van a suceder. No conforme a las circunstancias, no conforme a lo que ven tus ojos, sino tú tienes que creerlo, tener esa visión que todo va a mejorar, que todo va a estar bien en nuestra mente, ¿verdad? Créelo con todo nuestro corazón, pero algo muy importante, confesarlo. Si tú estás enfermo, ¿verdad? Es importante declarar, yo, ¿verdad? Estoy sano, yo sanaré, ¿verdad? Y imaginarte haciendo las cosas precisamente, ¿verdad? Que más te gusten, estarlos disfrutando nuevamente, ¿verdad? Eso es ver las cosas con fe. Yo quiero compartirte algo muy importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados americanos fueron a pelear a Europa, a Asia, ¿verdad? Y muchos quedaron allá tendidos, muchos murieron en el campo de batalla. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados regresan a Estados Unidos y cuando los psicólogos se empiezan a entrevistarlos, se dieron cuenta de que había un común denominador de aquellos que pudieron regresar con vida a los Estados Unidos. Y eso tenía que ver con que aquellos soldados que regresaron a su casa siempre se imaginaron, ¿verdad? Volviéndose con la novia, se veían casándose, abrazando a sus hijos, o sea, había un motivo impulsor en su corazón, ¿verdad? Que los hacía mantenerse con vida, ¿verdad? Y lo lograron. Aquellos que no tenían ninguna ilusión, que no tenían ninguna esperanza, son aquellos que murieron en aquellos campos de batalla. Otra cosa importante que tiene que ver con la fe es la confianza. Hablamos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Tenemos que estar convencidos. La confianza significa estar convencido, depender de, según los diccionarios, ceder, obedecer, estar persuadido, haber una dependencia con integridad, con justicia, con fidelidad, ¿verdad? Nosotros no podemos poner nuestra confianza en el hombre, ningún hombre, ¿verdad? Ni aún en tu esposa o en nadie, o en tu esposo, ¿verdad? Porque aún las escrituras dicen, Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en el Salmo 118, 18 dice, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque el hombre, ¿verdad? Porque a veces es imposible confiar en las personas. Las personas hieren, desilusionan, lastiman. Muchas veces quienes debieron protegernos y cuidarnos son aquellos que nos han lastimado. Quizás nuestros padres, quizás nuestra pareja. Entonces confiar en el hombre siempre desilusiona. Pero el Salmo 108:8 dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces nosotros tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, no en el hombre para hacer los cambios, sino en Dios, que todo lo puede, ¿verdad? La confianza muchas veces es desintegrada y rota por desilusiones, por fracasos reiterados, por adulterio, por abuso físico, por abandono.
Pero para restablecer la confianza tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en las personas, vuelvo a repetir. Confiar en Dios siempre para que cambien las circunstancias. Quizás si tú estés pasando por un problema mayúsculo dentro de tu matrimonio, ¿verdad? Tú no tienes que confiar en tu pareja que quizás te ha prometido muchas veces un cambio y nunca ha llegado. Tu confianza tiene que estar en Dios y tú tienes que visualizarte según tu visión, ¿verdad? De que todo va a estar bien, de que aquel hombre Dios lo va a cambiar, de que ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Va a cambiar, va a tener un giro de 180 grados, ¿verdad? Pero si ponemos nuestra confianza en nuestro Creador. Mientras tú pongas tu confianza en el hombre, ¿verdad? Y cuando hablo del hombre es también con la mujer, te vas a seguir topando con desilusiones. Te vas a tener muchas personas que quizás te han desilusionado, ¿verdad? Pero hay alguien que no te va a fallar y ese es tu Creador, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en Dios para que cambien las circunstancias. Él es más grande que nuestros problemas y Él es capaz de cambiar los corazones porque Él nunca falla. Jesús es el modelo perfecto. ¿Qué modelo de hombre o de mujer tenemos en mente para ir señalando los rasgos característicos del ser humano que todos deberíamos de encarnar? ¿Verdad? Quizás pudiéramos imaginarnos, ¿verdad?, en la belleza de una mujer, ¿verdad? O pensamos que existe el hombre perfecto, pero no es así. Hay alguien que ha sido perfecto y en el cual podemos poner nuestros ojos, que es Jesús nuestro modelo. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el hombre perfecto. Cristo siendo hombre fue tentado y sufrió y padeció, pero mantuvo siempre su integridad. Él es el Cordero sin defecto ni mancha, ¿verdad? Es alguien en que nosotros podemos confiar, ¿verdad? Él se hizo hombre precisamente porque Él sabe por lo que tú estés pasando. Él puede entenderte, siendo Dios, conoce nuestros corazones. Él vino, padeció, ¿verdad? Vio la injusticia, la necesidad, vio lo profundo del hombre y Él conoce en lo más interior de tu corazón por lo que tú estés pasando en este momento, la ayuda que tú necesitas, ¿verdad? Él se hizo hombre para poder mostrarnos, decirnos que Él está interesado por nosotros. Hay una reflexión de un hombre con su hijo, ecologistas que paseaban por el campo, ¿verdad? Y caminando no se dieron cuenta que había un hormiguero, lo pisaron, ¿verdad? Y cuando ellos voltean hacia atrás se dan cuenta que muchas de las hormigas están aplastadas, ¿verdad? Panza arriba, ¿verdad? Y el niño le dice, mira papá lo que hicimos, mira, pobrecitas de las hormigas, ¿verdad? Y el papá, doliéndose también, conociendo el corazón de su hijo, le dice, hijo, es cierto, nos equivocamos, pisamos a estas pobres hormigas, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos disculparnos con ella? Para ellas, nosotros somos gigantes y ellas no entienden, ¿verdad?, nuestras disculpas o lo que pudiéramos hablarles, ¿verdad? Tendríamos que hacernos como una hormiga, como ellas, para poderles hablar en su idioma. Y eso es lo que hizo Jesús para nosotros. Él tomó una forma de hombre para venir y mostrarnos el reino, lo que hay en los cielos, en el trono de Dios, los planes de Dios, ¿verdad? Y todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros siempre seamos conforme a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. Ese es el fin de Dios, que nosotros seamos como Él, ¿verdad? Él es nuestro modelo, ¿verdad? Que nosotros nos parezcamos a Él, no que carguemos un costal de depresión, ¿verdad? De infelicidad, ¿verdad? De tormento, de prisión del alma, sino Él quiere todo lo mejor para nosotros y Él está interesado en ello,
¿verdad? Él está a disposición, necesitamos para eso, ¿verdad? Una disposición de ser transformados a su imagen. Necesitamos querer, ya dijimos en el primer paso, necesitamos derrotarnos a nosotros mismos, reconocer que necesitamos de alguien, darnos cuenta que estamos tocando fondo, darnos cuenta que lo que nosotros, nuestros esfuerzos, ¿verdad?, no han podido cambiar nuestros hábitos destructivos, no han podido cambiar, ¿verdad?, nuestros patrones que nos han hecho, nuestros patrones de vida que nos han hecho daño, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a tener una relación estrecha con Él a través de la cual vamos a ser moldeados, ¿verdad? Vamos a vivir un proceso, claro, en el cual Él va a podar, a ir quitando, ¿verdad?, lo que nos está estorbando, ¿verdad? Tenemos que conocer su palabra y permanecer en ella, ¿verdad? Tenemos que empezar un proceso de transformación a través de la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno, el servicio, el testimonio, una vida comunitaria, pero sobre todo una relación con aquel que todo lo puede, ¿verdad? Y hoy yo quiero hacerte esta invitación, ¿verdad?, que primeramente deposites tu fe y tu confianza en el Creador. Él está esperándonos, dice en Apocalipsis 3:21, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y abre su corazón, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y esta invitación es para ti, para que tú deposites tu fe en Él, ¿verdad? Pídele una visión acerca de tu vida, acerca de tu familia, de tu matrimonio. ¿Cómo vas a estar? ¿Qué es los cambios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en tus hijos? ¿Qué es lo que va a hacer con tu esposo? Que quizás ya estés cansado, que ya estés cansada de tu cónyuge, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y pídeselo. Simplemente hay que pedirlo en oración, Señor, ¿verdad? ¿Cómo tú ves a esta persona? ¿Cómo ves a mi cónyuge, a mis hijos? ¿Cómo ves a mi patrón, esta circunstancia? Y el Señor te va a dar una visión. Te va a mostrar lo mejor, lo que Él quiere hacer. Y dice en Habacuc, en el capítulo 2, dice que cuando dice, escribe la visión y grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Y aunque la visión tardare, dice, en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Y aunque tarde, espérala, porque ciertamente va a llegar, ¿verdad? Tenemos que movernos en fe y darnos cuenta, ¿verdad?, que es importante que lo más imposible, las circunstancias en medio de lo más imposible, para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así es que haz del Creador, haz de Dios, ¿verdad?, tu sanador, haz del Señor, ríndele tu vida, ¿verdad? Deposita en Él tu fe y tu confianza. Y si tú quieres hacerlo, yo voy a hacer una oración para ti, para que tú lo hagas con todo tu corazón. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que yo he hecho las cosas como yo he creído. Señor, yo reconozco que me he equivocado. Yo reconozco, Señor, que te he hecho a un lado, pero en este día recapacito y te hago el centro de mi vida. Yo hoy en esta tarde yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador, como mi ayudador. Señor, yo te pido que perdones mis pecados, que sanes mi vida, que me levantes, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y hazme una nueva criatura. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a continuar en la próxima semana, el próximo martes, ¿verdad? Y te invitamos a que estés atento a nuestra transmisión, y saludamos al pastor Hilario que nos ha acompañado en esta transmisión,
a Lisette allá en San Francisco, a California, a Yoli también, que siempre está atenta a nuestras transmisiones, allá en Santa Mónica, California también, un saludo, y todos aquellos que van a ver esta transmisión posteriormente. Dios les bendiga y te esperamos el próximo martes para continuar con el paso, número 3. Hasta luego, Dios bendiga tu vida.